Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ojalá y te quedes con nosotros durante el programa. Es Volviendo a Dios, estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Los teléfonos en cabina es 83 75 50 51 y 83 75 50 55, por si gustas comunicarte con nosotros para cualquier duda, aclaración también bien recibida. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y te paso el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Y el material que tenemos para compartirte son Biblias, Nuevos Testamentos en audio, paquetes de libros para evangelizar, prédicas de programas anteriores. Si te interesa algo de este material, comunícate con nosotros, todo va sin costo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a los que nos acompañan todos los jueves y un abrazo. Y vamos directo al tema. Sabes, hoy queremos tratar un tema que dejamos pendiente hace 2 semanas, cuando hablamos de la historia de las denominaciones cristianas y prometimos tratar el pentecostalismo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. No solamente hoy, las semanas que ocupemos, porque va a ser un tema un poco largo. Si recordamos un poco el árbol de las iglesias evangélicas, ¿te acuerdas cómo dijimos cómo nacen de la Reforma? Pero cómo la Reforma tuvo 2 caras, cómo Lutero empezó en Alemania y después Calvino en otro lado, en Suiza. Sí, inspirado por Lutero, pero tenían diferencias grandes, diferencias irreconciliables. Entonces Lutero fundó la iglesia luterana y Calvino, que fue más allá, Calvino es más el padre de las iglesias evangélicas que el mismo Lutero. Calvino fundó la iglesia reformada en 1520 y de ahí después los primeros que se le separaron a la iglesia reformada fueron los anabaptistas en 1525. Ellos no estaban de acuerdo con Calvino en bautizar a los niños. Ellos querían aparte una reforma más grande, más profunda. La iglesia reformada llegó a Inglaterra y ahí se le conoce como la iglesia anglicana. Y de esta iglesia anglicana es de donde salieron más ramas. De ahí surgió la iglesia bautista en 1609 y de aquí surgió la iglesia metodista también, de la anglicana, encabezada por John Wesley. Y luego de los metodistas salieron los salvacionistas, que también se conocen como Ejército de Salvación, y de los metodistas también. De ahí surgió el pentecostalismo, del que vamos a hablar hoy. Así nacieron todas las denominaciones, por diferencias de algunas doctrinas o por desacuerdo en lo frío, en lo dormido que estaban las iglesias, como hoy. Así los anabautistas quisieron cambiar la iglesia reformada, pero no los dejaron, y al final fundaron su denominación. De la anglicana, cuando se enfrió, salieron los bautistas tratando de despertarla. Casualmente hoy se han vuelto igual de superfríos como antes, como aquel entonces. También así salieron los metodistas con John Wesley a la cabeza y con George Whitefield, tratando de despertar la iglesia anglicana que había caído en la religiosidad, pero tampoco pudieron y se convirtieron en los metodistas. Por eso tanta denominación cristiana, ese era el común denominador, se repitió vez tras vez. La iglesia o la denominación nacía ardiente, llena del espíritu, de mano de su fundador o de su reformador, pero con el tiempo se enfriaba y caía en la comodidad, caía en la religiosidad, se llenaba de dogmas y ritos como hoy. Y la gente de aquel entonces como la de hoy pensaba que cumplir con estos ritos, con esos dogmas, era estar bien con Dios. Por eso salían los reformadores. Lo que los distinguía del resto era que
que estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso predicaban en las calles, predicaban por el camino, predicaban donde sea. Ese es el principal fruto del Espíritu. Esa es la principal evidencia. Por eso el programa pasado nos dedicamos a hablar de esto, de que el que tiene el Espíritu Santo predica. Esa es la evidencia, esa es la clave. Eso es lo que hacían los reformadores que surgían en la iglesia. Pero la iglesia de ese entonces era todo lo contrario. Eran iglesias frías y dogmáticas como hoy. Como hoy el Espíritu Santo no está en nuestras iglesias, no está en los cristianos, y eso puede verse porque no estamos predicando a los demás, porque no estamos siendo luz como Jesús nos ordenó. Ahora, si te fijas en la Reforma, otra cosa, Lutero, por lo que peleó contra la iglesia católica, era contra las doctrinas, como la de la salvación, como la de las indulgencias. De hecho, sus 95 tesis giran sobre estas creencias, y lo siguió mucha gente que estaban hartos del catolicismo, y así nació la iglesia luterana, que se diferenció de la iglesia católica por creencias, por doctrinas y dogmas, pero se enfrió. Así que al poco tiempo estaba igual de fría que la católica, y ahora lo que teníamos con el tiempo son dos iglesias confrontadas, separadas, creyendo cosas distintas, pero igual de frías, igual de muertas. Después, al poco tiempo, surge Calvino, inspirándose en Lutero, pero él fue más allá. Él atacó casi todos los sacramentos de la iglesia católica. Lutero se quedó con algunos, pero Calvino fue más allá. Calvino rechazó la confirmación. Él criticó el aceite que usaban. Dice, ese aceite no confirma nada. Solo se manchan la frente, decía Calvino. Rechazó el sacramento de la penitencia o confesarse ante el sacerdote. Él decía, eso es una invención humana. Solo Dios puede perdonar pecados. Rechazó también la extrema unción. Calvino dijo, piensan que por medio de gracia pueden perdonarse los pecados. Rechazó la ordenación sacerdotal. Dijo Calvino que era una injuria a Cristo. Y así se fue alejando de todos los sacramentos. Decía que son superchería los sacramentos de la iglesia católica. Y Calvino, y de ahí todas las iglesias protestantes, se quedaron solo con dos sacramentos, con el bautismo y con la cena del Señor. Calvino sabía que los sacramentos son signos externos, que no salvan de ninguna manera. Y se quedó con la cena del Señor, pero diferente a lo que decía la iglesia católica, a la transubstanciación y a la consustanciación que decía Lutero. La iglesia reformada crece porque la gente empieza a encontrarle más lógica en lo que enseñaba Calvino que en las enseñanzas de la iglesia católica e incluso que en las enseñanzas de Lutero. Pero fíjate en algo que dije y que así sucedía. La iglesia crecía porque la gente la elegía, utilizando su lógica. Así estamos hoy. Convencemos al ateo, convencemos a los católicos de que están mal, les mostramos la Biblia y salen de su iglesia y se unen a la de nosotros. Eso es todo lo que está pasando. La iglesia calvinista, o sea, la iglesia reformada, se extendía por todos lados y llegó a Inglaterra, donde la iglesia oficial era la católica. Pero un día Enrique VIII rompió con la iglesia católica y adoptó a la iglesia evangélica como oficial. Este es el mejor ejemplo de lo que pasaba y de lo que pasa hoy. ¿Sabes por qué se convirtió Enrique VIII? Muy parecido a Constantino. El rey Enrique se quería casar de nuevo, pero la iglesia católica se negó a anular su matrimonio primero. Entonces sacó a la iglesia católica de Inglaterra y adoptó la iglesia evangélica. Por intereses, por su propio interés. Este rey Enrique viene siendo nuestro Constantino evangélico. Se convirtió por conveniencia. Ahora no sé si veas el punto o si digas, bueno, ¿y a dónde quiere llegar? A que con la reforma, aún con la reforma, no volvimos a Dios. Simplemente creímos otras cosas, es decir, cambiamos las creencias.
El cristiano antes creía lo que la iglesia les decía, aunque a algunos no les sonaba lógico, otros estaban inconformes en cómo se manejaban las cosas, la riqueza de la iglesia, y de pronto vino Lutero y rompe con la iglesia católica y la gente lo sigue, porque muchos esperaban algo así, pero otros tantos se les hizo poco lo que hizo Lutero. Entonces apareció Calvino y dice, ándale, así era, más radical, y de ahí nace la iglesia evangélica. Y de ahí en adelante hasta hoy hemos ido creando denominaciones por diferentes creencias. No sé cómo decirlo. Por ejemplo, Calvino predicaba de la predestinación y luego aparece Arminio y lo contradice y dice que no es así, que los hombres tienen libre albedrío, que los hombres pueden elegir a Dios y se separan por esto. Por ejemplo, Wesley no era calvinista, era más arminiano. Y hoy hemos hecho separaciones porque unos dicen que el bautismo puede ser por aspersión y otros que no, que solo por sumersión. Unos bautizan niños y otros que no, que solo a gente grande. Unos dicen que la salvación se pierde, otros que no la puedes perder jamás. Otros se han separado porque bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros dicen que solo en el nombre de Jesús. Y así nos hemos ido separando por creencias, por dogmas, por ritos. Unos dicen que hay que cantar himnos, otros tienen a toda la banda ahí arriba. Pero si te fijas, hay alguien que fue ignorado en la Reforma, como es ignorado el día de hoy. Hemos estado ignorando al Espíritu Santo. Hemos hecho normas, hemos hecho religión, hemos hecho denominaciones, pero estamos ignorando al Espíritu Santo. Ahora bien, si es ignorado hoy, si fue ignorado en la Reforma, imagínate desde cuándo el Espíritu Santo no está en la iglesia que se dice cristiana. Ni modo que estuviera en la iglesia católica. Si la Biblia dice en 2 Corintios 6:15, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El Espíritu Santo abandonó la iglesia cristiana prácticamente desde que Constantino entró en ella, desde que se vendió y desde que empezó a adorar imágenes. ¿O a poco tú crees que sí estaba el Espíritu? Es imposible. Por eso la iglesia hacía lo que hacía e inventaba lo que inventaba. Pero luego viene la Reforma y lo que hace es corregir algunas creencias, rechaza doctrinas y cambia otras, pero ignora el Espíritu Santo. Y las denominaciones que surgieron después de ahí siguieron con lo mismo, discutiendo por creencias y separándose por eso. Como decía Pablo en 1 Corintios 3:3, aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque dice uno, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo, ¿no son carnales? Y así andamos hoy. Yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy pentecostal. Todavía hay quien dice, yo soy calvinista, no, yo soy arminiano. Y los que sobran hoy, como tú que me escuchas, no, yo soy de mi pastor. Pero hay alguien que sigue siendo ignorado, el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Hemos ignorado al Espíritu Santo. Por eso es la pobre vida cristiana que llevamos. Y ahí es donde empieza la historia del pentecostalismo. La iglesia metodista nació en una etapa que se conoció como el Gran Despertar. Un avivamiento comenzó John Wesley y después en los 1800 los metodistas empezaron a predicar la perfección cristiana, que sí se podía ser perfecto, que sí se podía ser santo. Y nació lo que se conoció como la Cruzada de la Santidad. A esto se le llamó el segundo despertar cristiano. Y esta cruzada, este movimiento de la santidad, en 1840 empezó a predicar la necesidad del bautismo del Espíritu Santo.
Es decir, los metodistas son los primeros que se dan cuenta de eso. Dicen, hemos estado ignorando al Espíritu Santo. Y empiezan a tomarlo en cuenta. Pero ¿sabes cuál era lo que predicaban? Se centraban en la santidad. El Espíritu Santo producía santidad. Eso es lo que hacía el Espíritu. Te hacía santo. Y predicaban, si se puede ser santo. A eso se refería. De eso se trataba el movimiento. En 1840 empezó. Pero de ahí, después de un tiempo, salió otro movimiento metodista también, que daba énfasis también al bautismo del Espíritu Santo, pero que lo ligó con el hablar en lenguas. Es decir, se desviaron. Antes lo ligaban correctamente con la santidad que producía, pero estos empezaron a ignorar todo. Ignoraban los frutos del Espíritu, ignoraban el predicar la palabra como evidencia, ignoraban la santidad y empezaron a enfocarse en la experiencia al recibirlo. Empezaron a creer y a predicar que recibir el Espíritu era igual a hablar en lenguas. Esto fue en 1901, en Estados Unidos. Casualmente esta denominación no viene de Europa como las demás. Esta nació en Estados Unidos. Un ministro metodista llamado Charles Parham empezó a propagar esas creencias en Kansas, basado en Hechos 2 nada más. Él predicaba que Dios daría a sus seguidores el don de hablar otros idiomas sin tener que haberlos estudiado, para que predicaban por toda la tierra. Él enseñaba que el hablar en lenguas no eran lenguas angélicas, sino eran otros idiomas. Y la verdad, según Hechos 2, eso fue lo que pasó ese día. Y Parham decía que esto iba a volver a pasar, que esto tenía que volver a pasar en todos los creyentes. En una velada, Parham con sus alumnos se juntaron para recibir el año nuevo. Y el 1 de enero de 1901, dicen ellos, que el Espíritu se derramó sobre una mujer llamada Agnes Osman, que era evangelista y quería salir a evangelizar. Dicen que ella habló lenguas por 3 días y no pudo hablar inglés, que incluso cuando quería escribir, escribía en chino y hablaba en chino, aunque esto no se pudo comprobar. Desde ahí en los servicios de Parham había más experiencias. Dicen que había sanidades y milagros. Parham predicaba esto, principalmente el hablar en lenguas. Según él, es el primero que metió esto en la iglesia. Según él, esa era la evidencia de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Después este ministro predicó en Texas y ahí tuvo seguidores. Y uno de sus seguidores fue William Seymour de Houston. Este fue invitado a pastorear en Los Ángeles y predicó ahí la necesidad de recibir el Espíritu Santo y predicó que el hablar en lenguas era la evidencia de esto. Pero lo corrieron de ahí. Pero Seymour no se regresó a Houston, se quedó a predicar en un local de la calle Azusa, en un pequeño pueblo. Y ahí empezó todo. En ese lugar empezaron a experimentar disque nuevas lenguas, griterías santas y toda clase de desórdenes, porque eso es lo que son. Los periódicos decían, salía en la prensa, afroamericanos practican los ritos más fanáticos, más descabellados y se agitan a sí mismos hasta crear un estado de frenesí loco. De Seymour decían, con su ojo duro, fijado en algún pobre, el viejo grita y grita desafíos y reta que respondan. Casi igual al pentecostalismo de hoy. Las reuniones duraban más de 12 horas. Y dice los periódicos y los libros de aquel entonces que Seymour no predicaba. ¿Te imaginas? Dice que al subir al púlpito, Seymour solo leía 2 o 3 versículos de la Biblia y luego se dedicaba a andar por el salón retando cara a cara a los incrédulos y vociferando y diciendo que se suelten las lenguas, y gritaba y sean receptivos, y igual que hoy, puro grito, y les decía recibe más y recibe más. No había himnarios,
y alrededor de los salones solo se veían hombres saltar, gritar y revolcarse. Las personas cantaban, pero con diferentes sílabas, ritmos, melodías. Todo era un desorden. Seymour pidió consejo a Parham sobre este fenómeno, según él, y Parham visitó la iglesia de Seymour en 1906. Y el mismo Parham se escandalizó, le disgustó el contemplar lo que Seymour decía enviado por Dios. Parham los catalogó como espiritistas, como endemoniados. ¿Y sabes qué pasó? Lo corrieron de ahí. Corrieron de ahí al precursor del pentecostalismo. Y de ahí nació el pentecostalismo de hoy, de Seymour, de la calle Azusa. Yo no sé si has oído hablar lo que llaman el movimiento, el avivamiento de la calle Azusa. De ahí vienen los demás, no de Parham. Aún el movimiento de Parham no era bíblico, desde el momento que decía que la señal eran las lenguas, pero en la forma que esperaban las lenguas era más acorde a Hechos 2. Era como idiomas para predicar, pero el que lo desvirtuó de plano fue Seymour y todo lo que pasó ahí en la calle Azusa. De ahí nació lo que hoy vivimos. Pastores de Estados Unidos, de Canadá y de Europa venían a ver este avivamiento, según ellos, y lo llevaban a sus países. Así creció el pentecostalismo, pero ya con ideas diferentes del original. Si te fijas cómo se separó, ya no solo de los metodistas, de Wesley, se separó, ya no digamos del calvinismo, ni de la iglesia primitiva. Se separaron de su mismo creador, de Parham. Ahí empezó el enfoque erróneo del hablar en lenguas. Y hablaban sin parar, sin ningún orden. En todo momento y en todo lugar empezaron a abusar de las lenguas, teniendo como bandera lo que pasó el día de Pentecostés, pero interpretándolo mal. Es decir, predicaban y predican hasta hoy que la señal de que has sido bautizado por el Espíritu Santo es que hablas otras lenguas. Sin embargo, y gracias a la ignorancia de la gente, disculpa que lo diga así, pero así es, ha ido creciendo esto. No estoy diciendo que es para gente pobre, porque cuando digo ignorancia es en cuanto a las escrituras, porque el día de hoy hay profesionistas, hay doctores, licenciados, pero ignorantes en cuanto a las escrituras. Y es basado en esta ignorancia que ha crecido esta iglesia como ninguna otra. El pentecostalismo creció y sigue creciendo. Siguen saliendo iglesias pentecostales nuevas, pero no solo eso. El pentecostalismo empezó a influenciar a las denominaciones establecidas, a las iglesias históricas. Ha influenciado, desde luego, metodistas tradicionales, pues de ahí vienen, pero han influenciado episcopales, luteranos, bautistas. El pentecostalismo ha entrado en todos lados y ha hecho que se creen más denominaciones. Por poner un ejemplo, hay bautistas que enfocan el bautizo en el Espíritu y el hablar en lenguas también, y luego terminan siendo corridos de la iglesia bautista. Pero como no se quieren y no se unen a los pentecostales, forman iglesias híbridas, iglesias Frankensteins. Hay bautistas pentecostales, hay presbiterianos pentecostales, desde luego metodistas pentecostales. Y sin ir más lejos, influenció hasta la iglesia católica. Una parte de la iglesia católica, de ahí salieron, yo no sé si has escuchado, el movimiento carismático, los católicos carismáticos, iglesias monstruos. De este tipo de mezclas ha nacido lo que hoy llamamos el movimiento de fe, que eso lo veremos, si Dios quiere, la próxima semana, estas iglesias Frankenstein. Pero en el mismo pentecostalismo, dentro, hay muchísimas denominaciones, muchas separaciones. Por ejemplo, casi luego surgió una separación, una ramita, que hoy se llama pentecostalismo unicitario, porque estos decían que el bautismo no debe hacerse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Y los que creían esto se empezaron a rebautizar.
Entonces, en 1914, las iglesias pentecostales que creían en la Trinidad vieron la necesidad de agruparse. Y esta reunión, de ahí surgieron las asambleas de Dios. Yo no sé si has oído hablar de ellas. Asambleas de Dios, pero eran trinitarias. Pero en 1916, unos ministros de las asambleas de Dios, según ellos, reciben revelación de que el bautismo era solo en el nombre de Jesús, de que Dios no es trinitario. Y aunque les exigieron retractarse, no lo hicieron. Y fundaron la Iglesia Pentecostal Unida. Así que había asambleas de Dios trinitarias, asambleas de Dios unicitarias. Y hay más doctrinas. Ahí no ha parado todo. Ha habido muchas más divisiones. Pueden tener muchas diferencias. Si tú eres pentecostal, yo no sé cómo sabes cuál es la buena. O si de perdido sabes a cuál perteneces. Pero sabes, el fundamento de todas, a pesar de sus diferencias, su base, su roca doctrinal de todas las pentecostales, es que el hablar en lenguas es la evidencia del Espíritu. Y sabes, esto es muy fácil distinguirlo con la Biblia, hermano. Si tú acudes a una iglesia pentecostal, tienes que saberlo. Esa es la principal doctrina. Esa es la creencia que los distingue de las demás denominaciones, el hablar en lenguas. Además, no necesitas que yo te lo diga. Tú lo has escuchado de tu pastor y tú has escuchado muchísimas veces a tu pastor hablar en lenguas y hablar sin orden, hablar en lenguas. Casi me atrevo a decir que todos los domingos. Tal vez tú mismo hablas en esas disquelenguas. O de perdido te han dicho que tienes que hablar en lenguas, que eso hace el Espíritu en la gente. Tienes que saber, y es lo que queremos hablar contigo. La Biblia no enseña eso. Esa doctrina no es de Dios. Y si una iglesia enseña una doctrina que no es de Dios, ¿de quién es la iglesia? Tú solo respóndete. Respóndete, vamos a verlo en la Biblia. El Espíritu no es para eso. El Espíritu de Dios es mucho, pero muchísimo más. No tienes idea. Pero Él quiere que lo conozcas. Tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números en cabina por si quieres comunicarte. Es el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Además te voy a dar mi número de celular por si quieres mandarnos un mensaje de texto. Es el 818 252 8607. Y estamos hablando de la iglesia pentecostal. Hemos hecho un recuento de cuándo nació y cómo nació. Y hemos hablado que su principal doctrina, la que las distingue de los demás, es que dicen que cuando recibes el Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Y estamos diciendo que esto no proviene de Dios. Y si no es de Dios, pues ¿de quién proviene? Esto es muy fácil de demostrar además con la palabra de Dios. Esto es rápido, a menos que te ciegues y no quieras ver, como lo que dijimos de los católicos. Lo que pasa con esta iglesia, con sus miembros, es que los han enseñado a basarse en emociones y se han alejado de la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. Muy parecido, otra vez te digo, a lo que pasa con los católicos. Ellos tienen prácticas que con solo leer la Biblia se darían cuenta que no son de Dios. Lo mismo es con la iglesia pentecostal. Te hace falta leer la Biblia, hermano. Ellos dicen que esta es la evidencia y que si no has hablado en lenguas es porque no has recibido el Espíritu. Pero sabes, no te molestes, hermano. Mira, toma la Biblia. Vamos a leerla juntos. La Biblia no enseña eso. Vamos a 1 Corintios 12. Si tú no puedes leerla conmigo ahorita, anota los versos. Léela en tu casa. Esto es súper sencillo. Es como llevar al católico a los 10 mandamientos, donde dice que prohíbe las imágenes. Es así o más de fácil. 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Léelo en tu casa. Estos tratan el tema de hablar en lenguas. Deberías de leer estos 2 capítulos. Por ejemplo, 1 Corintios 12, 4. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Te das cuenta con estos 2? Que no solo es hablar en lenguas, hay muchos dones. Del 12:7 en adelante dice, y a cada uno le es dada manifestación para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. ¿Qué está diciendo este? Que no necesariamente cuando recibes el Espíritu hablas en lenguas, que hay más dones. No dejes que te engañen. Hoy hay gente tan presionada porque no habla en lenguas. Gente que nos ha hablado y dice, es que me dicen que tengo que hablar y no hablo. Me dicen que tengo que caerme y no me caigo. No dejes que te engañen. 1 Corintios 12, 28, siguiendo con el mismo tema, dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En el 12:29 pregunta el Señor, contesta, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Maestros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Y la pregunta más importante, ¿hablan todos lenguas? De ninguna manera, ¿ves? No dejes que te pongan una presión en ti. Pablo no está diciendo que no existe el don de lenguas. Yo tampoco lo estoy diciendo. Lo que está diciendo, que no es exclusivo,
como hoy enseñan las iglesias pentecostales, como hoy te dicen, si recibes el Espíritu, tienes que hablar en lenguas o tienes que caerte y revolcarte. Pablo dice que no. Dice, unos van a hablar en lenguas, otros las van a interpretar, otros enseñarán, otros predicarán. Es el mismo Espíritu y no todos hablan en lenguas. Fue 1 Corintios 12. Y por si fuera poco, vamos allá a la Biblia ahora, 1 Corintios 14. Te digo, si tú no puedes ir ahorita a tu Biblia, anótalo. Y cuando llegues a casa, chécalos. 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 1 dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Lo que hablábamos la semana pasada, profetizar es predicar, es hablar lo que dice el Señor. No tiene nada que ver con adivinar el futuro. Y ahí sigue diciendo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que dice Pablo, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza, el que predica, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Sigue diciendo Pablo, ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice Pablo, ¿qué os aprovechará? Si no les hablo con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Las cosas inanimadas producen sonidos, como la flauta o la cítara, pero si no dan distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Sigue diciendo Pablo, así también vosotros, si por lengua no diereis palabra comprensible, ¿cómo se va a entender lo que decís? Porque hablas al aire. Dice Pablo, tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, dice en el 14:12, que anheláis dones espirituales, procura abundar en ellos para edificar la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero en mi entendimiento queda sin fruto. Sí, dice más adelante, porque si bendices solo con el espíritu, el que es oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Pero hoy así lo hacemos. Hoy nos hablan en lenguas y ni sabemos lo que nos están diciendo y todos estamos, amén, amén. Y está el pastor en el púlpito hablando en lenguas y dice puras sandeces, hermano, puras sandeces, palabras repetidas, la misma palabra, y usa la manga larga, y Rambo agarra la bazuca, y riquísima la barbacoa, y puede estarte diciendo, y viva Satanás. ¿Cómo sabes que no? Y tú estás gritando amén y amén. En el 14:17 dice Pablo, porque tú das gracias, pero el otro no es edificado. Dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos, pero en la iglesia, escúchalo bien y léelo. En la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, pero ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas
son por señal, pero no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. En el 14:23, estamos en 1 de Corintios, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y esto es lo que estamos haciendo, hermano. La gente se nos asusta cuando entra a una iglesia y escucha el griterío que tienes y cuando ve cómo te revuelcas. ¿Cómo puede ser ese el Señor? La otra vez platicaba con un hermano y estaba bien contento porque decía: la otra vez en la reunión, ahí estaba yo con la hermana tal, y luego pasamos al altar y que se suelta ella a hablar en lenguas, y luego yo, y luego todos estábamos hablando en lenguas. Y lo decía como si eso fuera de Dios, cuando aquí dice claramente que no es así, que no debemos hacerlo. 14:24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, es convencido, y así se postrará sobre el rostro y adorará a Dios. Es decir, si le predicas. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice Pablo, cuando se reúnen. Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Dice: hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Y ahora vienen las instrucciones de Dios. ¿No hay lenguas? Claro que sí. Pero aquí nos dice cómo debe hacerse. En el 14:27 de 1 de Corintios dice: si habla alguno en lengua extraña, que sea esto por 2 o a lo más 3, pero por turno, y que uno interprete. Siempre tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérprete, dice: calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Te das cuenta? Si en tu iglesia hablan en lenguas cada domingo, yo te pregunto, ¿alguien interpreta? Di la verdad, sé sincero, no te engañes. Aquí dice: si no hay intérprete, que se calle. Que no hablen en lenguas en la iglesia, porque ya nos dijo Pablo: prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lenguas. ¿Por qué? Porque no edificas a nadie. En el 14:33 dice la clave, ¿sabes? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y qué parece cuando todos gritan en tu iglesia y cuando todos están saltando y hablando lenguas? Dios no es Dios de confusión. Eso no es Dios. Eso no es de Dios. 14:37 dice que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo, dice Pablo, son mandamientos del Señor. Léelo conmigo. 14:37, son mandamientos del Señor. No hablar en lenguas si no hay intérprete en la iglesia. No es opcional. Si no hay intérprete, tiene que callarse. Es un mandamiento del Señor, dice Pablo. No sé si estés de acuerdo. Otra vez te digo, no conmigo, con lo que dice la Biblia. 14:37, es un mandamiento del Señor. No hablar en lenguas en la iglesia si no hay un intérprete. Es pecado. Es pecado. Pecado es violar un mandamiento. Entonces, hablar en lenguas en la iglesia sin haber un intérprete es pecado. La Biblia es clara. Aquí dice. Pero luego dice lo que tú estás haciendo. 14:38. Mas el que ignora, ignore. Y tú lo estás ignorando. Quiere decir que ya no hay lenguas de ninguna manera. Pero la Biblia dice, el que habla en lenguas habla para Dios. Que calle en la iglesia y hable para sí mismo. Si va a hablar en lenguas, que alguien interprete para que la iglesia sea edificada. De hecho, termina diciendo, no impidas el hablar en lenguas. Claro que no. Pero dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Y eso es lo que no está pasando en las iglesias pentecostales. Yo creo que son más que claros estos versículos. Guárdalos, pregúntaselos a tu pastor, a ver qué te dice. Él te habla en lenguas, tu pastor, y tú lo ves como súper espiritual.
pero nada que ver. Está desobedeciendo a Dios, pero tú no lo sabes porque no lees la Biblia. Léelos de nuevo ahí en tu casa. 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. ¿O qué hacemos? Dile a tu pastor, ¿los arrancamos de la Biblia? Claro que las lenguas existen, pero como hay varios dones más, o sea, no es obligatorio que cuando recibas el Espíritu hables en lenguas. Hay más dones. Y es muy claro que nos está pasando lo que le pasó a los corintios, que empezaron a abusar de las lenguas. Te fijas, desde los tiempos de los apóstoles. Por eso Pablo les escribe y trata de poner orden. Y les dice lo que Dios ordena. Que siempre que se hable en lenguas, tiene que haber un intérprete. Y si no hay, tiene que callarse. ¿Por qué diría esto Pablo? Porque todos los dones tienen que ser para provecho de la iglesia. Y dice en el 14:6, y si yo hablo en lenguas, pues ¿qué aprovecha? ¿Qué aprovecha? ¿No te das cuenta que no tiene lógica? En el 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios me hablaría a mí, que solo entiendo el español? ¿Por qué me querrá hablar en chino o en griego? Si no voy a entender nada. ¿Dios querrá que yo entienda o no? ¿Tú qué crees? ¿Por qué te dejas engañar tan fácil? Muchos dicen, porque te llevan a Hechos 2. La iglesia pentecostal que enseña esto se basa en Hechos 2. Es como el católico que te lleva para sus imágenes. Te lleva cuando Dios mandó a hacer los querubines. Nada que ver. Nada que ver. Mira rápido lo que pasó en Hechos 2. Hechos 2, ¿cómo dice? Estaban juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como viento que soplaba, llenó toda la casa, se les aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Pero por qué hablaron en otras lenguas? Mira lo que dice ahí adelante, que moraban en Jerusalén de todas las naciones y cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados. Mira, en Hechos 2:9 dice los que había. Estaban presentes partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, africanos, romanos, cretenses, árabes. Ellos decían, y les oímos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. ¿Por qué hablaron en lenguas? Porque había personas de diferentes lenguas. Eso era lo que sorprendía, decía, cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua. Siempre pongo este ejemplo, es como si tú y yo y 10 más vamos a unas olimpiadas y no sabemos idioma y afuera de un estadio hay brasileños, franceses, estadounidenses, chinos, japoneses y de repente el Espíritu cae sobre nosotros y tú hablas africano y yo inglés y otro hermano chino y otro francés sin haberlo estudiado. ¿Y todo para qué? Para predicarles a ellos las maravillas de Dios. Eso es lo que pasó. Nada tiene que ver con la lengua, la pobre lengua que hablan en tu iglesia el domingo. Está el disque pastor predicando y de repente empieza a hablar en lenguas. ¿En qué te aprovecha eso? ¿Por qué le dices amén si no entiendes lo que te dicen? O empieza el pastor a caminar por los pasillos, hable y hable sandeces, porque eso es lo que son. ¿Por qué te dejas engañar? ¿Por qué no vas a la Biblia? ¿No tienes temor de Dios? ¿No ves al Dios grande de la Biblia? El milagro que hizo. Todas las lenguas que hablaron diferentes sin haberlas estudiado. Pero el Dios de tu iglesia pentecostal es un Dios chiquito que solo habla hebreo porque es el único idioma que hablan. ¿Has oído a tu pastor hablar chino o francés? No, porque es un Dios chiquito y lo hace para que no entiendas. ¿Qué clase de Dios tienes en esa iglesia? ¿Sabes? Ya he propuesto esto, hermano. Hoy me pongo a tus órdenes otra vez. Yo te propongo algo a ti que eres pentecostal. Tú que vas a la iglesia y tu pastor te habla en lenguas. Yo te invito, vamos a grabarlo. No hay intérprete, vamos a grabarlo. Yo voy contigo, escucha lo que te estoy diciendo. Lo grabamos y luego lo llevamos a que nos lo interpreten. Yo te llevo a donde nos lo interpreten para que veas
lo que Dios quiere decirte. Pídele permiso a tu pastor. Dile, pastor, es que lo que Dios habla por medio de usted, pues queremos ser bendecidos. Vamos a traducirlo, pastor. ¿Tú crees que se va a enojar? Si es de Dios, no tiene por qué enojarse. Y escúchame bien, yo voy contigo, yo lo grabo contigo y luego vamos a traducirlo para que veas lo que está diciendo. Oye, ¿qué estás proponiendo? Lo que dice en la Biblia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Probad los espíritus, a ver si vienen de Dios. Probar los espíritus, a ver si vienen de Dios. Yo me pongo a tus órdenes, hermano. Yo voy, hablo con tu pastor, vamos juntos, lo grabamos juntos y luego yo te llevo a donde lo traducen. Vamos a probar los espíritus a ver si es cierto que son de Dios. Esto no es un juego, hermano. Si tú te tiras al suelo porque los demás se caen, es lo menos que te puede pasar. ¿Sabes qué es lo peor? Que hay gente que dicen, pero yo sí sentí el espíritu que entró en mí. Yo sí sentí el espíritu que me hizo caer y revolcar. No es Dios, hermano. No es Dios. Y si no es Dios, pregúntate, ¿qué espíritu estás recibiendo? 2 Corintios 11:20. Dice Pablo, recibes otro espíritu y todo lo toleras. ¿Qué espíritu estás recibiendo en esa iglesia? Vamos a seguir hablando de la iglesia pentecostal. Hoy se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos el próximo jueves. Pero sigo a tus órdenes. Háblame y vamos a grabarlo. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.